¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que nos sentimos abrumados por la cantidad de problemas y decisiones que tenemos que tomar? En esos momentos, nuestra mente se llena de dudas, miedos y preocupaciones. Nos encontramos en un constante estado de análisis, tratando de encontrar soluciones y respuestas por nuestra cuenta. Pero, ¿qué pasaría si simplemente decidiéramos confiar en Dios y dejar de preocuparnos tanto? En este video vamos a explorar profundamente este concepto. Hablaremos sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios, y cómo podemos aprender a soltar nuestras preocupaciones y dejar que su poder guíe nuestras vidas. Vamos a sumergirnos en las Escrituras, compartir historias inspiradoras y ofrecer consejos prácticos sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Así que, si alguna vez has sentido que la vida es demasiado abrumadora, que las decisiones son demasiado difíciles o que las preocupaciones te están consumiendo, este video es para ti. Te invito a que te quedes con nosotros, abras tu corazón y tu mente y descubras cómo confiar en Dios puede cambiar tu vida de una manera profunda y significativa. Para empezar, hablemos de lo que realmente significa confiar en Dios. Este es un concepto que puede parecer sencillo en teoría, pero ponerlo en práctica es otro asunto completamente diferente. Primero, quiero que te imagines una situación común. Estás enfrentando un problema en tu vida. Tal vez es un problema en el trabajo, una relación difícil o una preocupación sobre el futuro. Nuestra reacción natural es pensar y pensar, buscar soluciones y tratar de controlar cada aspecto de la situación. Nos decimos a nosotros mismos que si pensamos lo suficiente, eventualmente encontraremos una solución. Pero aquí es donde entra el poder de confiar en Dios. Confiar en Dios significa que reconocemos que no siempre tenemos todas las respuestas y que está bien no tenerlas. Significa que creemos que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Es aceptar que, aunque no entendamos por qué nos pasan ciertas cosas, Dios tiene el control y su propósito para nosotros es bueno. Para algunos, esto puede sonar como una idea abstracta, así que vamos a hacerla más concreta. Imagina que estás en un barco en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza. Las olas son enormes y parece que el barco se va a hundir. Ahora, imagina que tienes a bordo al mejor capitán del mundo, alguien que ha navegado por las peores tormentas y siempre ha salido victorioso. Confiar en Dios es como confiar en ese capitán. No necesitas saber cómo va a manejar cada ola o cada ráfaga de viento. Solo necesitas saber que Él lo hará. La Biblia está llena de historias que ilustran este punto. Un ejemplo clásico es la historia de Moisés y el Éxodo. Los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo sin una salida aparente. Pero Moisés confió en Dios y el mar se abrió, permitiendo que los israelitas cruzaran a salvo. Esta historia nos muestra que cuando confiamos en Dios, Él puede hacer lo imposible. Entonces, ¿cómo podemos empezar a desarrollar esta confianza en Dios? Aquí hay algunos pasos prácticos. Oración. La oración es una forma poderosa de conectarnos con Dios. No se trata solo de pedir cosas, sino de abrir nuestro corazón y compartir nuestras preocupaciones, miedos y esperanzas. A través de la oración podemos sentir su presencia y guía en nuestras vidas. Estudio de las Escrituras. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y consuelo. Al leer las Escrituras podemos encontrar historias, enseñanzas y promesas que nos recuerdan el poder y el amor de Dios. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe puede ser de gran ayuda. Juntos podemos apoyarnos, animarnos y recordarnos mutuamente la importancia de confiar en Dios. Reflexión y gratitud. Tomar tiempo para reflexionar sobre las bendiciones en nuestras vidas y agradecer a Dios por ellas nos ayuda a ver su mano en todo lo que hacemos. Recuerda, confiar en Dios no significa que nunca tendremos problemas o desafíos. Significa que, cuando enfrentemos estos desafíos, podemos hacerlo con la seguridad
de que no estamos solos y que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Es normal tener dudas y miedos cuando tratamos de confiar en Dios. Vivimos en un mundo donde nos enseñan a depender de nosotros mismos, a buscar soluciones prácticas y tangibles. Entonces, ¿cómo podemos superar esas dudas y miedos para realmente confiar en Dios? Primero, es importante reconocer que tener dudas no significa que somos malos creyentes. Las dudas son parte de la experiencia humana y pueden ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Es como un músculo. Para que se fortalezca, necesita ser ejercitado. Uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia de alguien que enfrentó sus dudas es el apóstol Pedro. Recordemos la historia de cuando Jesús caminó sobre el agua. Pedro, con su característico entusiasmo, pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él sobre el agua. Al principio, Pedro lo hizo, pero cuando vio el viento y las olas, comenzó a hundirse. Pedro dudó y tuvo miedo. Pero, ¿qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo salvó diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia nos enseña que incluso en medio de nuestras dudas y miedos, Dios está allí para sostenernos y ayudarnos. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar nuestras propias dudas y miedos? Aquí hay algunas estrategias prácticas. Acepta tus dudas. Lo primero es aceptar que las dudas son normales. No te castigues por tenerlas. En lugar de eso, usa tus dudas como una oportunidad para profundizar más en tu fe y buscar respuestas. Busca respuestas en la Biblia. Muchas veces, las respuestas a nuestras dudas se encuentran en las Escrituras. Dedica tiempo a leer y meditar en la palabra de Dios. Encontrarás historias y enseñanzas que te ayudarán a fortalecer tu fe. Habla con Dios sobre tus dudas. La oración no tiene que ser solo para pedir cosas buenas. Puedes ser completamente honesto con Dios sobre tus miedos y dudas. Él entiende y quiere ayudarte a superarlos. Conversa con personas de fe. A veces hablar con alguien que ha pasado por experiencias similares puede ser muy alentador. Busca a personas de fe en tu comunidad con quienes puedas compartir tus luchas y recibir apoyo y consejo. Recuerda las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios para nosotros. Uno de los versículos más reconfortantes es Isaías 41:10, donde Dios dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Recordar estas promesas puede darnos la fuerza para seguir adelante. Actúa a pesar del miedo. A veces, la mejor manera de superar el miedo es enfrentarlo. Da pequeños pasos de fe, confiando en que Dios está contigo. A medida que veas cómo Dios obra en tu vida, tu confianza crecerá. Es crucial recordar que confiar en Dios es un viaje continuo. Habrá momentos de duda y miedo, pero cada uno de esos momentos es una oportunidad para acercarnos más a Él y fortalecer nuestra fe. Hasta ahora hemos hablado sobre qué significa confiar en Dios y cómo enfrentar nuestras dudas y miedos. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando realmente confiamos en Dios y cómo podemos experimentar su poder en nuestras vidas. Primero, quiero compartir una historia inspiradora de la Biblia que muestra claramente el poder de Dios en acción. La historia de David y Goliat. La mayoría de nosotros conocemos esta historia, pero vamos a repasarla brevemente. David, un joven pastor, se enfrentó al gigante Goliat, un guerrero filisteo que había aterrorizado al ejército de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat, pero David confió en Dios. Con solo una honda y una piedra, y con la fe de que Dios estaba con él, David derrotó a Goliat. Esta historia es un poderoso recordatorio de que no importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, cuando confiamos en Dios, su poder se manifiesta en nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos ver este poder en nuestra vida diaria? Pequeños milagros. Diarios. A menudo pensamos en los milagros como grandes eventos, pero Dios también obra en los pequeños detalles de nuestras vidas.
Tal vez es una solución inesperada a un problema, un encuentro casual que resulta ser significativo, o una sensación de paz en medio de la tormenta. Estos pequeños milagros son señales del poder de Dios en acción. Transformación personal. Cuando confiamos en Dios, vemos cambios en nosotros mismos. Tal vez antes éramos impacientes y ahora encontramos más paz y paciencia en nuestras vidas. O quizás antes nos preocupábamos constantemente y ahora sentimos una mayor confianza y serenidad. Estos cambios internos son pruebas del poder transformador de Dios. Relaciones restauradas. La fe en Dios también puede traer sanidad a nuestras relaciones. Tal vez has tenido una relación tensa con un amigo o un familiar. Al orar y confiar en Dios, puedes ver cómo Él trabaja para restaurar esa relación, trayendo perdón y reconciliación. Dirección y propósito. Confiar en Dios nos ayuda a encontrar dirección y propósito en nuestras vidas. A veces nos sentimos perdidos o inseguros sobre el camino a seguir. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos guía. Proverbios 3:5-6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esto significa que, al confiar en Dios, podemos encontrar claridad y propósito en nuestras decisiones y acciones. Superación de obstáculos. La vida está llena de desafíos y obstáculos, pero con la confianza en Dios podemos superarlos. Tal vez enfrentas una enfermedad, dificultades financieras o problemas en el trabajo. Al confiar en Dios y buscar su guía, podemos encontrar soluciones y fuerzas que no sabíamos que teníamos. Quiero animarte a que, cuando enfrentes desafíos, te tomes un momento para reflexionar y buscar cómo Dios está obrando en tu vida. Puede que no siempre sea evidente al principio, pero con el tiempo podrás ver su mano guiándote y sosteniéndote. Hasta ahora, hemos hablado sobre qué significa confiar en Dios, cómo enfrentar nuestras dudas y miedos, y cómo ver el poder de Dios en acción. Ahora, enfoquémonos en cómo podemos cultivar y mantener esta confianza en Dios en nuestra vida cotidiana. Este es un proceso continuo que requiere práctica y dedicación. Desarrollar una rutina de oración. La oración es fundamental para fortalecer nuestra relación con Dios. Dedica tiempo cada día para hablar con Dios, no solo para pedirle cosas, sino también para agradecerle y buscar su guía. La oración puede ser en cualquier momento y lugar. Puede ser una oración breve mientras conduces al trabajo o una conversación más larga antes de dormir. Lo importante es hacer de la oración una parte regular de tu vida. Estudiar la Biblia regularmente. La Biblia es una fuente de inspiración y fortaleza. Dedica tiempo a leer y meditar en las Escrituras. Busca versículos que hablen sobre la confianza en Dios y reflexiona sobre cómo aplicarlos en tu vida. Puedes usar aplicaciones de la Biblia, devocionales diarios o unirte a un grupo de estudio bíblico para profundizar en tu comprensión. Journaling espiritual. Llevar un diario espiritual puede ser una herramienta poderosa para mantener tu fe. Escribe tus pensamientos, oraciones y experiencias. Anota las formas en que has visto a Dios obrar en tu vida. Este hábito no solo te ayudará a recordar las bendiciones de Dios, sino que también te proporcionará una perspectiva y un registro de tu crecimiento espiritual. Practicar la gratitud. La gratitud es una forma efectiva de fortalecer nuestra confianza en Dios. Dedica tiempo cada día para agradecer a Dios por las bendiciones en tu vida, grandes y pequeñas. Esto puede ser algo tan simple como agradecer por un día soleado, una conversación significativa o una comida deliciosa. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Rodearte de una comunidad de fe. No subestimes el poder de una comunidad de fe. Participa en tu iglesia local, únete a grupos pequeños o de estudio bíblico y busca amigos que compartan tu fe. Tener personas con quienes puedes hablar sobre tu fe, compartir tus luchas y alegrías y orar juntos puede ser muy alentador y fortalecedor. Actos de servicio. Servir a los demás
Es una forma de expresar nuestra fe en acción. Busca oportunidades para ayudar a quienes te rodean. Puede ser a través de voluntariado en tu comunidad, ayudando a un vecino, o participando en proyectos de servicio de tu iglesia. Al servir a otros, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y demostrando nuestra confianza en Dios a través de nuestras acciones. Meditación y silencio. Tomar tiempo para la meditación y el silencio puede ayudarte a escuchar la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido y distracciones, es importante encontrar momentos de quietud para conectar con Dios. Puedes practicar la meditación cristiana enfocándote en un versículo o una oración, o simplemente sentarte en silencio y permitir que Dios hable a tu corazón. Recordar las promesas de Dios. Mantén en mente las promesas de Dios que se encuentran en la Biblia. Escríbelas y colócalas en lugares visibles, como tu espejo, escritorio o el tablero de tu auto. Recordar estas promesas diariamente te ayudará a mantener tu confianza en Dios, especialmente en tiempos difíciles. Cultivar y mantener nuestra confianza en Dios es un viaje continuo. Habrá altibajos, pero cada paso que tomes te acercará más a Él y fortalecerá tu fe. Recuerda que no estás solo en este camino. Dios está contigo en cada paso del camino, guiándote y sosteniéndote. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y consuelo. En sus páginas encontramos versículos que nos animan a confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Estos versículos pueden servir como anclas para nuestra fe, recordándonos que Dios está siempre con nosotros y que podemos confiar plenamente en Él. Aquí hay algunos de los más poderosos. Proverbios capítulo versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda que nuestra confianza debe estar en Dios, no en nuestras propias habilidades o entendimiento. Cuando reconocemos a Dios en todo lo que hacemos, Él guía nuestros pasos y nos muestra el camino correcto. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y esos planes son buenos. Aunque a veces no entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un futuro lleno de esperanza para nosotros. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos invita a llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración y a agradecerle por sus bendiciones. A cambio, Él nos da una paz que va más allá de nuestra comprensión, una paz que protege nuestro corazón y mente. Y Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Confiar en Dios nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando estamos cansados o desanimados. Nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos da la energía para continuar. Salmo 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En tiempos de dificultad, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Podemos acudir a Él en busca de ayuda y encontrar consuelo y protección en su presencia. Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos asegura que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Incluso cuando enfrentamos desafíos, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y está trabajando en nuestras vidas para nuestro beneficio. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Al entregar nuestros caminos y decisiones a Dios, podemos confiar en que Él actuará a nuestro favor.
No necesitamos llevar las cargas solos, podemos confiar en que Dios está en control. Estos versículos no solo son palabras reconfortantes, sino poderosas promesas de Dios. Al memorizarlos, meditar en ellos y aplicarlos en nuestra vida diaria, podemos fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Te animo a que los escribas, los leas diariamente y permitas que estas palabras penetren en tu corazón.